el doctor Aurelio Suárez, que es una persona que ha estudiado muchísimo estos asuntos desde hace mucho rato. Doctor Suárez, por favor. Gracias, senador Robledo. Saludo al representante Barreto, al representante Chacón, el senador Barreto, perdón, el representante Chacón, el representante Jorge Gómez de Antioquia y a todos los empresarios y personas aquí presentes. Yo voy a intervenir en 4 puntos. El primero es explicar un poco cómo es la estructura del mercado global de las confecciones y los textiles. El segundo es un tema del costo país. El tercer punto, algo del mercado nacional. Y finalmente, sobre las tendencias mundiales en las confecciones y los textiles que se avecinan. Para justificar de manera, yo diría que exhaustiva, la petición que ha hecho la Cámara Colombiana de la Confección en el Plan Nacional de Desarrollo. Quisiera empezar por esto. No ha habido en el mundo un sector más protegido que las confecciones y los textiles en los últimos 50 años. En el año de 1970 se creó el llamado Acuerdo Multifibras, que protegía a los textiles en el mundo por la razón que aquí se ha dicho durante toda la mañana, porque es un sector altamente sensible en materia de empleo y especialmente en materia de empleo femenino. Cuando comenzó la globalización y el libre comercio, senador Robledo, el único sector que no se fue al libre comercio de inmediato fue este sector de confecciones y textiles. En el año 95 la OMC mantuvo un acuerdo, el acuerdo de textiles y vestido, que duró hasta el año 2005. Es decir, si nosotros cogemos de 1970 al 2018, que son 48 años, podemos decir con plena tranquilidad que solamente en los últimos 13 años ha habido libre comercio y lo demás ha sido un comercio protegido. Es decir, reclamar protección sobre textiles y confecciones no es algo insólito. Así ha funcionado la humanidad durante mucho tiempo y en el capitalismo. ¿Qué pasó en el año 2005? Unas marcas que ni son empresas, ni son fábricas, ni son nada, no son sino marcas, reestructuraron el mercado mundial en un diseño aliado con unos países que ofrecían unas ventajas de tipo económico. Esas marcas son, por ejemplo, Nike, que opera en 36 países, Zara, que opera en Asia y Marruecos, y el 40% en mercado propio, en suministro propio. Hanesbrandt, que opera en 52 plantas en el mundo. Van Heusen, que tiene 176 proveedores en 26 países, e incluso comercializadoras conocidas como Walmart, Macy's, Marks & Spencer, Target y JCPenney. Es decir, aquí unas marcas montaron un taller o talleres mundiales sin crear un solo empleo, sin crear ningún valor en ningún país, y simplemente rediseñaron ese mercado mundial. Claro, aliados con unos países que les ofrecieron unas ventajas, por supuesto mano de obra barata, pero ya mencionaba el representante Chacón en su presentación que China le devuelve un IVA del 17% a esas exportaciones, en Bangladesh les pagan los servicios públicos y en Vietnam reubican las confecciones en parques industriales, los textiles en parques industriales y las confecciones las hacen en zonas rurales. ¿Cómo es la estructura de ese mercado mundial de confecciones? En el mundo se producen 1,4 billones de dólares, es decir, 1.400.000 millones de dólares en confecciones al año. De ese 1.400.000 millones se exportan 454.000 millones de dólares. Es decir, y esto es bueno que todo el mundo lo tenga en la cabeza para lo que vamos a hablar al final, en el mundo, de cada 3 dólares que se producen, 2 dólares se quedan en los mercados internos y 1 dólar se exporta. O sea, la ecuación es 2/3 y 1/3 de exportaciones. Termino con lo siguiente, esta primera parte. Todo este modelo de marcas con países con estas ventajas económicas es un modelo que trata fundamentalmente de ¿qué? Fundamentalmente de optimizar unas rentas especulativas sin crear empleo ni valor agregado. Segundo punto, costo país. Voy a ser muy rápido porque ya también el representante Chacón en su presentación mencionó algunas de estas cosas. ¿Cómo analizamos el costo país? Pues hombre, indudablemente que lo primero que hay que hacer, analizar es el costo de los factores de producción. ¿Cuál es el costo del capital? Los datos
Jorge Duque, del Fondo Monetario Internacional, del valor del crédito al cuarto trimestre del año 2018 para empresas no financieras en el mundo es el siguiente: Colombia, el más caro, 11,53, Vietnam 7,38, la zona euro 1,39, Italia 0,65, Hong Kong 5,13, China 4,3% e India 6,4%. El costo del factor trabajo. Hay una forma de medir el costo del factor trabajo que me pareció la más adecuada. ¿Cuánto es el salario como proporción del salario medio de cada país? En Colombia estamos en el 70%, mientras en China el 20%, en la India en el 42%, en Vietnam en el 63%, en México en el 26% y en Malasia en el 28%. Aquí hay un hecho que es muy importante. Es que con este dato usted solamente puede concluir algo, doctor Guillermo, es que hay un dumping laboral. Es decir, aquí estamos hablando de que Colombia está permitiendo importaciones con dumping laboral. Y en el tema ambiental lo mismo. Un estudio que hizo la Universidad de Yale sobre cumplimiento de normas ambientales entre 180 países arroja lo siguiente, senador Robledo: Colombia está en el puesto 42 en cumplimiento de esas normas, con un puntaje de 65. Mientras todos los países exportadores, estos que nos están compitiendo, ayudándole a estas marcas mundiales, están todos del puesto 107 para abajo. Bangladesh en el puesto 179 entre 180, China en el 120, India en el 177, Indonesia en el 133. Luego aquí se configura otro dumping ambiental que el país no puede seguir permitiendo en materia de importaciones. En el tema del costo de la energía, también lo mencionó el representante Chacón, Colombia paga 0,18 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras Indonesia 0,10, la India 8 centavos de dólar y China 8 centavos de dólar. Pero eso no es lo más grave. Un estudio de Deloitte muestra cómo la competitividad industrial de Colombia, en un análisis que se hace entre 40 países, Colombia obtiene el puesto número 36 con 35 puntos, mientras China, a la luz de Deloitte, que por supuesto no considera los dumpings, pues tiene 100 puntos. Todos están por encima de nosotros. En el análisis económico industrial hay que valorar cómo es los costos dentro de la fábrica y los costos por fuera de la fábrica. En el mundo en general se asigna 33% al costo país y 66% al costo en fábrica. En Colombia, como lo vamos a ver ahora, es al revés. El 66% es costo país y el 33% es solo costo fábrica. Pero no podría pasar esta parte de costo país sin mirar el tema del contrabando. Un estudio de la Unidad de Inteligencia de The Economist en el año 2018, entre 80 países, colocó a Colombia en pésima calificación. En el puesto 43 con solo 61 puntos, contra 100 que tenía el primero. Pero agrego esto: en ese estudio The Economist dice 3 cosas que son claves. Narcotráfico y contrabando en Colombia van de la mano. Segundo punto que dice The Economist: la zona libre de Colón, por la laxitud de las autoridades, es un foco de contrabando rampante, así lo dice el estudio. Y finalmente señala la laxitud y la falta de rigidez en materia de aduanas del Estado colombiano. En resumen, en este punto de costo país tenemos el costo más alto de capital, el costo más alto de trabajo, el costo más alto de energía, dumping ambiental, dumping laboral y el contrabando. ¿Cómo es posible hacer en Colombia economía con este costo país? Tercero, el mercado nacional. La industria de las confecciones en Colombia produjo, según la encuesta anual manufacturera del año 2017, 7,72 billones de pesos. Cuando uno va a mirar la capacidad técnica de la industria de confecciones en Colombia, le cuento, doctor Guillermo, el coeficiente técnico, que es una forma de medir la eficiencia de una industria, la relación entre el insumo y el producto, el coeficiente técnico es de 60 puntos. Está en un sector intermedio. En Colombia el coeficiente técnico más alto lo tiene refinación de petróleo con 90 puntos y el más bajo bebidas con el 30. Entonces,
confecciones y textiles, los doctor Duque, están más o menos en el nivel intermedio. O sea que uno no puede decir que es una industria ineficiente. Pero además, en el último estudio sobre competitividad industrial que hizo Camila Casas para Banco República, confecciones es de los sectores que aparece aumentando la productividad multifactorial en el siglo XXI de un índice de 100 a un índice de 140. O sea que aquí no se puede alegar que hay ineficiencia dentro de la fábrica. O sea, ¿cuál es el cuadro, senador Robledo? Eficiencia dentro de la fábrica y altísimo costo país por fuera de la fábrica. Pero veamos lo siguiente. Cuando uno coge las 137 referencias de compras de confecciones en Colombia, encuentra que los colombianos compraron en el año 2017 6,9 billones de pesos. Estoy dando números aproximados, para un total de 303 millones de prendas. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo divido los 7 billones de pesos por los 40 y tantos millones de colombianos que somos, me da un gasto de 140.000 pesos por colombiano, que son más o menos 6 prendas de 24.000 pesos. No andamos desnudos de puro milagro. Pero cuando uno va al DANE, a la encuesta de presupuestos, y cuando va a consultar firmas de consumo como Radar, encuentra que los colombianos nos gastamos 300.000 pesos al año en prendas de confección. Entonces, ¿dónde están los otros 160.000? Vamos a las importaciones. Entonces, las importaciones suman 2 billones de pesos. Si le sumo a los otros 7, me da 9 billones. Y si el total del consumo son 13 billones, ¿dónde están los otros 4? Pues los otros 4 están en contrabando de todas las modalidades, narcotráfico, contrabando técnico, etcétera, etcétera. Y hay una forma clave, sencilla y matemática de mostrar que en este país son 4 billones de pesos el contrabando. ¿Se acuerdan de la ecuación que vimos de que en todos los países era 2/3 de consumo interno y 1/3 de importaciones? Pues bien, esto produció en Colombia una ecuación diferente, y es que en Colombia, al revés, son un dólar consumido internamente y $1 importado. O sea que nosotros ya hemos entregado la mitad del mercado interno. Ah, pero los tratados de libre comercio nos ayudaban a compensar esa pérdida del mercado interno. Pues no, resulta que no. Colombia tuvo su máximo nivel de exportación de confecciones en el año 2007, con un total de 1.800 millones de dólares de exportaciones, y hoy exporta 435. Perdimos en los últimos 10 años 1.400 millones de dólares de exportaciones. ¿Qué pasó? Perdimos el mercado interno y no logramos compensar lo que perdimos con exportaciones, porque perdimos Venezuela, que era clave en este mercado. Y la pérdida de Venezuela no se compensó con los mercados de los tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el principal problema de la industria nacional de confecciones y textiles es un problema de demanda, que no solamente está dado por nuestro bajo nivel de consumo. Colombia es un país que consume más o menos al año $90 por persona, mientras tenemos países como Estados Unidos que consumen $1.800 por persona, o países como España que consumen $1.300 por persona, o países como la India que consumen $500 por persona. Entonces, a la pobreza agreguémosle las importaciones y el contrabando. Aquí el problema es de demanda. ¿Cuál es el debate con los economistas oficiales neoliberales? Es que dicen, si ustedes aumentan la productividad, ipso facto se aumenta la demanda, que es la vieja teoría de la ecuación del modelo Solow, o la vieja teoría del modelo Cobb-Douglas. Eso no funciona. Tiene que haber una demanda garantizada para el mercado. Pero finalmente, senador Robledo, si me permite 3 minuticos más, quiero acabar esta intervención dejando una preocupación mayor. El problema principal en el mundo de las confecciones hoy es la superproducción de confecciones. Permítame darles algunos datos sobre el tema de la superproducción. Una de las firmas más poderosas, que se llama H&M, tiene 4.300 millones de dólares hoy en inventarios que no puede vender. En el mundo de las confecciones está claro que cuando se producen 1.500.000 millones de dólares, el 12% va a inventarios. O sea, cuando usted tira la producción mundial, ya sabe que el 12% va a inventarios. Pero déjame le digo otra cosa más. La marca Burberry,
que es famosa por sus bufandas y sus cosas, tuvo que quemar, representante Gómez, quemó, le echó candela a 40 millones de dólares en productos porque no tenía cómo venderlos. Hoy un ciudadano norteamericano estrena cada 4 días. No hay a quien venderle más una prenda. Hoy un inglés tiene en su ropero 145 prendas. Los inventarios de Nike desde el 2010 al 2018 han subido de 2.041 millones de dólares a 5.415 millones de dólares. Y algo más, Zara, que duplicó su número de locales en el mundo, a pesar de que es un negocio inmobiliario, los pasó de 3.500 a 7.000, hoy vende en proporción menos, solamente el 35% más por local, cuando se supone que debe haber doblado sus ventas. Aquí hay un problema de demanda y de superproducción en el mundo. ¿Cómo está enfrentando el mundo la superproducción? El mundo está enfrentando la superproducción de la siguiente manera. China está dejando de ser el principal proveedor de confecciones y se va a volver el principal proveedor de textiles. Para mandarlo a lo que llaman el MITIP, que son Malasia, Indonesia, Tailandia, India y Vietnam. Van a trasladar con la mano de obra más dumping laboral allá y China se encarga de los textiles. Y mientras tanto Estados Unidos, que ha venido desarrollando protecciones, además con la renegociación del Tratado de América del Norte, hacia la automatización. Quiero comentarle esto, amigo Jorge. Una fábrica norteamericana en el estado de Arkansas, por automatización y robótica, va a producir 1 millón de camisetas t-shirt a 33 centavos de dólar la camiseta. Entonces aquí viene, y con esto termino, un hecho clave. El problema no es lo que está pasando, el problema es lo que viene. Cómo todo el mundo en esta guerra comercial de la superproducción se está readecuando y cómo nos van a arrasar si esto no toma Colombia medidas para proteger. Medidas que vienen tomando todos los países para proteger. Es decir, ya todo el mundo está tomando medidas frente a esto y aquí hay que estarle rogando al doctor Carrasquilla para que ayude a poner esto en el plan de desarrollo. Hoy tenemos el lamentable caso de la industria de la confección y de los textiles en Colombia. Pero estoy seguro, senador Robledo y senador Barreto y representante Chacón y Gómez, que entre los próximos 2 años por acá van a desfilar todas las ramas industriales de Colombia, porque la guerra comercial y la superproducción va a colocar a todo el mundo de rodillas y el presidente Duque va a tener que tomar una decisión. O está con las transnacionales o está con el empresariado nacional. Muchas gracias. Además de todas las que ya se habían dado, pero quiero enfatizar esta idea. Ellos, los que nos gobiernan, saben esto. Lo saben mejor que nosotros, lo saben a la perfección. Esto que acabamos de ver, que realmente es tenebroso, ¿sí? Lo saben, quiero enfatizar, lo saben. Ahora, entre los que lo saben, uno puede, siendo amable, decir, no, es que hay unos que son muy dogmáticos y entonces tienen un discurso. No, pero ahí esos existen. No digo que no, pero ahí lo que determina es un poco de negociantes que se están enriqueciendo a reventar con la desgracia de Colombia, porque la desgracia de la industria nacional y de la industria de las confecciones y los textiles es la desgracia de Colombia. Así mucha gente no note esto. Esto es un asunto que es bien, bien importante que se entienda y que tiene que ver con toda esta lucha que estamos dando. Bueno.